Hablaremos sobre el uso y prevención de drogas en las instituciones educativas. Comenzaremos hablando acerca de las rutas y protocolos que se va a utilizar para actuar frente a esta situación, que es una problemática dentro de la institución educativa. También hablaremos cómo se debe actuar frente al uso, consumo y presunción de comercialización de drogas. Vivi, ¿qué se te viene a la cabeza cuando hablamos acerca de este tema? Bueno, cuando hablamos acerca de este tema que es de las drogas, se me viene a la mente cosas muy importantes. Por ejemplo, en cosas muy importantes, ya que hablar de las drogas no es solo hablar de un estudiante, sino de todo lo que va alrededor de él, sea de la familia, de los amigos, de los docentes. También sabía que, de conformidad con lo establecido de la Constitución, lo EI, el decreto 951 del Ministerio de Educación debe proporcionar políticas y estrategias para prevenir las diferentes problemáticas. ¿Y cuál sería una estrategia para ti, una estrategia que vaya acorde con la institución educativa? Una de las estrategias es el desarrollo humano integral de los estudiantes. ¿Y cómo podríamos lograr esto en ellos? Mediante el uso adecuado del tiempo libre, la promoción de salud, el fortalecimiento de sus capacidades, habilidades, cómo los estudiantes se van desarrollando. También hablaremos aquí acerca de cómo el CONCEP actúa en estas situaciones, ¿no? Y bueno, hablaremos también que las drogas en el Ecuador se inicia una etapa de consumo, sería entre los 12 y 17 años. ¿Estás de acuerdo con eso tú, según prácticas? ¿Cómo has visto eso ahí? Yo creo que sí, puesto que los adolescentes quieren integrarse a otros grupos y viendo cómo integrarse a otros grupos, digamos a los grupos populares, ellos comienzan a consumir drogas porque son muy susceptibles a esa edad, se dejan influenciar por cualquier cosa que les digan los padres, los amigos. También tenía conocimiento de que aquí en Ecuador entre el 10 y 20% de niños entre los 13 años están en uso experimental de esto. Sí, creo que la edad es mayor de uso de sustancias es a partir de los 14 años, iniciando porque ahí comienzan los niños a establecer más amistades. Ya podríamos ver que es una problemática frecuente en ellos, ¿verdad? Sí, es una problemática. ¿Cuáles serían las rutas y protocolos que se utilizarían para intervenir en casos de uso, de consumo y comercialización de drogas? Yo creo que se va más en un enfoque pedagógico, en un enfoque de género, de derechos, del bienestar del estudiante, los culturales, en un enfoque inclusivo de los estudiantes. Creo que eso también parte bastante, ¿no? En un enfoque inclusivo, porque si la persona no se siente incluida en un grupo, entonces buscará una alternativa. Y va para poderse incluir y es por eso que ellos comienzan a consumir drogas, para sentirse parte del grupo. Hablaremos acerca del uso de sustancias psicotrópicas también. Aquí, las más utilizadas, según tu punto de vista, ¿cuáles crees que serían? Creo que las más utilizadas es el alcohol. Estas son drogas que, ¿cómo se podría llamar? Porque hay dos tipos de drogas, ¿verdad? Uh-huh. Las que son aptas para el consumo y las que no. Por ejemplo, aquí entran las medicinales también. Sí, entran las medicinales y, por ejemplo, el alcohol pueden encontrar en reuniones sociales, en los rituales incluso, porque consumen alcohol. También entran las medicinas, como tú manifestabas, en festividades. Incluso a veces los padres inconscientemente dan a los hijos alcohol para que se sientan en familia, para que ellos ya se vayan incluyendo. Hablaremos también acerca de qué son las drogas. Podríamos decir que estas no son ni buenas ni malas, sino depende de qué uso y qué consumo le dé el ser humano. Ahí es lo que la OMS define como toda sustancia legal o ilegal. Esto es lo que yo te decía hace rato, de drogas legales y ilegales. Entonces también podríamos ver que está introducida por cualquier vía para que se administre esto. Entonces también esto depende de cómo el ser humano le dé uso y podríamos decir que afectan biológicamente, psicológicamente, social y culturalmente, porque el ser humano, una vez que esté inmiscuido en drogas, su comportamiento no va a ser adecuado, no va a ser el mismo, se va a tornar un poco más agresivo, un poco más ansioso, un poco más paranoico acerca de esta situación en la que él está pasando. Y comienzan ya a tener depresiones y comienzan incluso a drogarse por esa depresión para que ellos puedan mantenerse bien.
Bueno, hablaremos acerca del tipo de uso de estas sustancias. ¿Qué nos puedes tú contar acerca de esto? Ya que hay un uso experimental, las primeras veces es un poco frecuente. Ellos consumen de a poco las cosas. Primero prueban, después ya van cada cierto tiempo. Aquí se llamaría un uso esporádico, creo, sí, ¿verdad? Un uso esporádico y comienza un uso social. El hecho de consumir especialmente el tabaco, el alcohol en grupos sociales, cuando están con los amigos, un uso regular, ya lo hacen hábito, ellos ya comienzan a consumir. Y acá, por ejemplo, hay chicos que cuando ya tienen un problema, comienzan al alcohol, a fumar, a todo tipo de drogas, un uso recreativo, el uso de drogas normalmente ilegal que ellos consumen. Un uso moderado, un consumo de cantidades moderadas de ese tipo de sustancias. También, como ya habíamos hablado del uso frecuente, porque a veces los estudiantes, como decíamos antes, para sentirse integrado a otro grupo, ellos comienzan a consumir cualquier tipo de droga con tal que el grupo le acepte. Entonces esto podría desencadenar en un uso conflictivo para luego como finalizar en un uso problemático, ¿no? Sí, podría ser. Y principalmente no solo afecta al estudiante, sino afecta a los que están alrededor de él, porque tienen problemas en los estudios, comienzan los familiares a preocuparse más, y más de ellos creo que entran también a ese tipo de grupos es porque los padres no se preocupan por ellos. Bueno, ¿y cuáles son las acciones que los miembros de la institución educativa deben tomar en caso de que haya uso, comercialización o algo inmiscuido en drogas? Por ejemplo, se debe integrar a un código de convivencia a las acciones estratégicas que faciliten y regulen la intervención ante el uso y consumo de drogas de acuerdo a los enfoques anunciados anteriormente, como decíamos, el enfoque psicológico, pedagógico, social, cultural. La autoridad educativa, el gobierno escolar y el equipo del DES debe incluir estrategias en el PI y en el POA institucional. Oh, el POA es el Plan Operativo Anual, ¿verdad? Que sí, se utiliza en las instituciones. ¿Y cómo actúa el equipo del DES? El equipo del DES debe desarrollar estrategias enmarcadas en el PI con la participación activa de tutores, estudiantes y en sí con toda la comunidad educativa que ayuda al estudiante a superar esos problemas o prevenir, sobre todo prevenir a los estudiantes. ¿Y cuáles serían las estrategias para detectar que un estudiante está consumiendo o está siendo partícipe en esta problemática? Ya, la detección es la primera condición para iniciar el apoyo y el acompañamiento de los estudiantes. Es responsabilidad de los docentes que son quienes permanecen más tiempo. O sea, el equipo del DS puede incluir en eso, pero necesitamos más a los docentes porque ellos pasan casi la mayoría del tiempo con ellos y saben su comportamiento, cómo ellos son, cómo actúan en clases con sus compañeritos. Indicadores de presuntos uso de drogas, ellos deben informar y al DS ya cuando ya comienzan a ver su bajo rendimiento. ¿Y en tus prácticas tú has podido palpar algún caso de drogas o no? Sí, hemos podido palpar un caso de drogas, es porque ya el docente vio que el estudiante era un buen estudiante y comenzó a bajar de notas sus calificaciones. Entonces ellos ya se alertaron y comunicaron al departamento. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a otro punto, que es el proceso de actuación ante situaciones de uso, el consumo de alcohol, de tabaco y otras drogas en el Sistema Nacional de Educación, en los que los estudiantes se van a volver dependientes en muchos de los casos. Hablaremos del primer paso. ¿Cuál es el primer paso el primer paso realiza el DES? El DES es la detección. Cualquier miembro de la institución debe comunicar al DES si ya mira algún presunto estudiante que esté en esta situación de las drogas, del alcohol, del tabaco. Todos tienen que participar para poderle ayudar al estudiante. Bueno, según lo que yo también he podido palpar en prácticas, ha sido que después de la detección viene la intervención. Entonces, ¿qué realiza aquí el DES? Primero se realiza una entrevista, luego va con la intervención individual y familiar, en donde en primer lugar se interactúa con el estudiante, con la persona involucrada, para consiguiente ir con la familia, a ver qué está pasando en sus casas, en sus hogares, porque esto también puede influir muchísimo en el comportamiento del estudiante. Bueno, también se aplicaron aquí procesos y códigos para la convivencia con sus pares, con las autoridades, o sea, cómo el estudiante va a estar inmerso en esto y cómo va a afrontar. Bueno, para finalizar también se firma un acta de acompañamiento y de apoyo en donde
las personas del DC, que sería aquí el psicólogo educativo, va a dar un acompañamiento al estudiante y por ende un seguimiento, en donde se fortalecerán los programas de prevención de uso y de consumo de drogas. Esto es muy importante. Ya otro punto importante después del es la derivación. En caso que el DC identifique el consumo, problemáticamente debe derivar al MSP con un informe claro para la atención integral de estudiante. Otro paso importante, en caso de reconocer el establecimiento a personas que están consumiendo drogas, deben informar inmediatamente para poderle ayudar así al estudiante. Cuando hablamos del MSP es el Ministerio de Salud Pública. Ya. Como yo ya les hablé anteriormente, los pasos que hace el DC es también, como último paso, es dar un seguimiento a este caso y cuáles son el desarrollo que se ha dado aquí. También podríamos decir que en esto puede ser que el estudiante sea suspendido de clases. También el tutor de curso debe garantizar que el estudiante va a seguir inmerso en las actividades. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que el estudiante mantener todavía un nivel educativo con tutorías con los docentes.